Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos ya con plena luna llena, no sé si os habéis fijado esta noche, y a partir de este momento estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. El espacio en blanco se va a llenar de temas de esos que nos gustan y serán 2 horas apasionantes con invitados de lujo, ya veréis. Ahí está la introducción, saludar a nuestro invitado, el invitado justo para este argumento y otros muchos, sobre todo el de esta noche, Antonio Piñero. Buenas noches, don Antonio. Profesor. Buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Pues contigo bien. Me alegro mucho. Y con la gente también. He de agradecerte eso, el esfuerzo que haces, porque me has dicho que tú eres un ser diurno. Madrugas, ¿no? Sí, me suelo levantar a las 6. A las 6 de la mañana. Sí, bicho raro. Hoy vas a estar hasta las 3 y pico con nosotros. Sí, ya lo sé. Cosa que te agradezco. Para quien todavía no te conoce, eres un invitado para nosotros, alguien muy querido en el programa, que lo sepas, también por nuestros oyentes, pero decir que eres licenciado, preparados el currículum que tienen, en Filosofía Pura por la Universidad Complutense, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad también Pontificia de Salamanca, doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense, ha sido profesor de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense, catedrático de Filología, Lengua y Literatura Griega, muchas más cosas, y lengua copta. ¿Hablas copto? ¿Entiendes el copto? Bueno, es difícil hablar eso y entenderlo porque es una lengua que ahora se utiliza prácticamente en la liturgia, aunque hay algunos egipcios, digamos, que lo hablan, ¿no? Pero no, yo me he dedicado solamente al copto y a dar algunas clases en la facultad, muy pocos alumnos, siempre en torno al copto que nos interesa para el cristianismo primitivo. Ya, y debe ser de las pocas personas que puedes traducir directamente los textos bíblicos, directamente, ¿no? Del griego. Sí, claro, por supuesto, pero eso... Dices que, sí, claro, por supuesto. Como pero porque forma parte del oficio. Es como si a ti te preguntaran ahora a ver si no puedes hablar así bien fácilmente delante de la radio. Pues a mí me cuesta, o sea. No, pero tú lo ves como una cosa normal, debe ser tremendo, ¿no? Claro, son años. Sí. Y muchos años de estudio. Además, aparte que el que estudia Nuevo Testamento no tiene que estudiar solo latín y griego, sino hebreo y arameo. Y también, si es posible, como pues me ha ocurrido a mí, cuando nos metimos en hacer toda esa empresa de sacar de los armarios las obras de los apócrifos del Antiguo Testamento, del antiguo, no del moderno, que yo creo que son la matriz del cristianismo, pues hay que estudiar etíope, siríaco, copto, eslavo antiguo, y todo eso tienes que estudiarlo, no hay más remedio, porque si no, no accedes a esos textos. Y yo me he examinado de eso, ¿Sí? O sea, yo me he examinado porque mi cátedra es de las antiguas. ¿Y aprobaste? Hombre, si no, no estaría aquí. Claro. Todo un personaje, alguien que directamente nos va a dar luz de diferentes cosas que nos interesan mucho. ¿Crees que está aumentando el interés de la historia bíblica últimamente? ¿Hay más interés? Yo creo que sí. Sí. Pero es un interés, digamos, más selecto. Mientras la gran masa, por ejemplo, de los que antiguamente eran cristianos porque sí, caen en la cuenta que el cristianismo tiene, digamos, una estructura basada en mitos muy antiguos y con la mentalidad que tenemos, científica o pseudocientífica, me da igual, pues resulta que ya no traga esos mitos. Entonces hay una gran masa que se aparta, sí, pero hay selectos que tienen cada vez más interés y cada vez saben más. Sin embargo, el tema cada vez que vienes al programa eres uno de los invitados más descargados, es decir, que suscita interés por parte de toda la gente que nos sigue. Y hoy el tema de hoy yo creo que especialmente, el juicio final. No nos vamos a adelantar, ¿te parece? Vamos a dar lo que tú digas. Poco a poco vamos a ir dando algunos datos de eso. ¿A ti te metieron miedo con eso? Sí, claro, por supuesto. Y eso era, digamos, una asignatura pendiente y en cuanto pudimos... Es que es obra mía, fundamentalmente es la parte del león del libro, pero es trabajo de un equipo. Has escrito un libro que se llama El Juicio Final, precisamente. Sí, sí. El Juicio Final. El Juicio Final, de Edaf. Pues esta noche nos habéis pedido ese tema, vamos a hablarlo con la mejor persona, quien tiene más datos y quien nos puede dar más luz. 2:15, si queréis preguntarle, 900-137-137, 1:15 en las Islas Canarias, nos vamos a hablar de ese tiempo que nos espera a todos, el juicio final. En la historia que ha atemorizado y hasta aterrado a los creyentes y religiosos. Se trata de la creencia en el juicio final.
La creencia en un gran juicio final en el que un ser superior, justo y riguroso, evalúa la conducta mediterránea. Desde el Egipto faraónico hasta el pueblo judío, pasando por el mazdeísmo o las religiones griega y romana, esta creencia llega al cristianismo, que la expande por toda su zona de influencia a lo largo de su historia. La idea de un Dios que premia o castiga según nuestros actos a una eternidad gozosa en el paraíso o a un sufrimiento infinito en el infierno es algo que ha acompañado a millones de seres en todo el planeta. Pero ¿de dónde surge esa idea? ¿Qué raíces históricas tiene? ¿Es real o es tan solo un invento de la religión para atemorizar y controlar a sus fieles? Bueno, pues empezamos, si quieres, por el principio. ¿Dónde surge la idea del juicio final? En nuestro ámbito, lo más antiguo que tenemos es el ámbito egipcio. Pero al principio, en Egipto también, digamos que no tenían vida de ultratumba nada más que los ricos. Es decir, aquellos individuos que de alguna manera estaban al lado del faraón. En principio, solo era inmortal el faraón, digamos 2300 años antes de Cristo, en el Imperio Antiguo, o 1800 años antes, y que aquellos a quienes el faraón concedía el privilegio de poder tener una tumba. ¿Ah, sí? Sí, los demás prácticamente desaparecían. Esa es la primera creencia. Ahora, poco a poco esa idea se... Espera, ¿desaparecían qué significa? ¿Que no los... Sí, quedaban aniquilados. Desaparecen totalmente, es decir, no había una vida de ultratumba nada más que para personas selectas. Es una cosa curiosa, pero es verdad. Uh-huh. Ahora, de alguna manera, la idea del juicio, ya acercándonos más a nosotros, evoluciona en Egipto y tenemos ya en el libro de los muertos la idea de que prácticamente todos, en el momento del morir, el alma lo lleva el Chacal Anubis desde el este, va hacia el oeste, más o menos con el paso del sol, y el alma es pesada en un tribunal. El alma está representado por el corazón, y si el corazón no es pesado, más bien es ligero, no tiene ninguno de esos pecados que le hacen grave y que le tiran hacia abajo, pues llega al paraíso, y el que no es condenado allí mismo a una especie de olvido eterno. Digamos, no existe un infierno como luego nosotros tendremos, pero sí el olvido eterno, casi la nada. ¿Y eso que hablas en tu libro de juicio y contraseña, a qué se refiere? Juicio y contraseña. ¿En qué sentido lo dices? Hay un capítulo que se dedica también dentro de los egipcios, como que hubiera algún tipo de contraseña, algún tipo de... Sí, bueno, ¿te refieres a eso? No. Bien, en líneas generales es que junto con el juicio está que los individuos religiosos, cuando se encuentran a las, digamos, divinidades que controlan el tránsito desde la muerte hasta el juicio, y después tienes que darle una serie de contraseñas para que te dejen pasar y llegar. Si no, eres aniquilado antes de que llegues al juicio. Eso está clarísimo. Tienes que decir unas palabras. Y luego, en una parte del cristianismo, es curioso, la parte de los cristianos gnósticos, en el siglo II hay un montón de tratados en lo que prácticamente lo único que se desarrolla son contraseñas. Dirás tú, ¿cómo es posible eso? Pues sí, un tratado gnóstico cristiano, Pistis Sophia, que es una parte del siglo III y otro del siglo IV, y el libro anterior prácticamente son, si te encuentras con tal potestad en el camino hacia arriba, le tienes que decir esto o lo otro, y a veces son unas frases complicadas. Eso es en muchas culturas. El libro de los muertos es el libro donde los egipcios recogían un poco todo ese tránsito. Todo ese tránsito, las palabras... ¿Cómo se daba el tránsito? Es decir, ¿moría y qué pasaba? Pues es lo que te digo, que el tránsito teóricamente es el Chacal Anubis el que transporta, digamos, el alma o es transportada en una suerte de barca desde el este al oeste. Y se encuentra, cuando llega al final, que es el momento en el que el sol desaparece, entra en el reino de la oscuridad, y allí le espera alguien que le conduce a la pesada del alma.
¿Quién hace esa pesada del alma? ¿Quiénes son los que se encargan de...? Pues más bien Set y otros dioses que tienen la parte negativa. Es decir, que a priori el que está pesando el alma está deseando condenarla. Sí. Sí. Pero le espera Osiris al otro lado, como el alma salga liberada, y entonces tiene una vida tan real como la de Osiris, que es rey de los muertos, que vive, es verdad, pero vive porque está muerto. Es decir, porque está en un reino que ya no es el de los vivos de aquí, pero es una vida estupenda, claro. Sí. Claro. Eso va evolucionando y nos va llegando a nosotros. Espera, catálogo de muertos. Hablo un capítulo que habla de necromancia, espectros. ¿Se creía que había este tipo de seres? Sí, totalmente. Incluso en ámbitos estrictamente, en apariencia, monoteístas, como es el ámbito judío, ya no te quiero contar, hasta tiempos muy cercanos a nosotros. En el ámbito greco-romano se ha creído siempre, y hoy día, eso lo sabes tú. Pero desde luego, en el ámbito judío, una de las historias muy notables es cómo el rey Saúl lo dice, Primera Crónica, dice, Saúl murió porque en contra de la orden de Yahvé, en vez de consultar a Yahvé, consultó a una nigromante. Sí. Sí, así lo dice. Por eso murió el rey Saúl. Fíjate. Y ciertamente en Israel, que era un pueblo muy dado a todas estas cosas, mucha gente no sabe, pero Israel era un pueblo bastante mágico. Sí. Muy mágico. Y tanta fama tuvo que cuando nosotros hemos conservado papiros mágicos desde el 100 antes de Cristo o otros posteriores, como el papiro mágico de París, cantidad de fórmulas mágicas son judías. Sí. Algunas de Yahvé y otras, más tarde, de Jesús. Es decir, gente que no son cristianos o cristianos que utilizan Jesús como nombre mágico. Eso no es cristiano, lo adelanto. Pero que tenemos en papiros mágicos fórmulas judías, en cantidad. Déjame que dé el teléfono, ya tenemos un montón de preguntas. Vamos a tratar de... ¿Tú conoces el Testamento de Salomón? Sí. Pues en el Testamento de Salomón hay montones de fórmulas mágicas para controlar a los demonios. Lo sé, lo sé. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar esta noche a nuestro profesor catedrático. A ver por dónde seguimos. Teníamos esa idea en los egipcios. ¿Cómo llega? ¿Los judíos también tenían idea del fin del mundo? El juicio final. No. Bueno, aquí sí que le va a sorprender lo que voy a decir ahora a nuestros oyentes. Hay una obra escrita en el 260 en la Biblia hebrea, el Eclesiastés, Cogelet, el predicador atribuido a Salomón, 260 antes de Cristo, solo 200 y pico años, que no creía en absoluto en la otra vida. ¿No? En líneas generales, bueno, esto es una cosa para muchos como sorprendente, pero en líneas generales los judíos jamás han creído en la otra vida hasta la época en que fueron influidos por los griegos después de Alejandro Magno. Es decir, pensamos que no se moría y se acababa todo. Todo. Y sin embargo era un pueblo que tenía que cumplir la ley de Yahvé, pero porque creían, erróneamente por supuesto, que si tú cumplías la ley tarde o temprano Dios en esta misma vida te daba un pago. El hombre rico, rodeado de los pimpollos, sus hijos, etcétera. Evidentemente eso era erróneo, pero es sorprendente, ¿a que sí? Sorprendentísimo. 300 años antes de Cristo, nadie creía en el otro mundo en Israel. Casi nadie. ¿Cuándo llega esa creencia? ¿Cuándo llega todo ese, perdón la palabra, el montaje? ¿Cuándo se estructura ese juicio final? Pues fundamentalmente, para mí, en torno al siglo II, cuando en Israel, bueno, ya tenemos antes, eso en el libro lo pongo, tenemos adelantos, Yo no digo que no haya adelantos, incluso en Ezequiel, en algunos salmos, Salmos 73, 16, etcétera, hay como atisbos, ¿no? Pero cuando llega, respondiendo directamente a tu pregunta, es cuando de alguna manera las relaciones comerciales con Irán, con Persia, en el siglo II antes de Cristo se hacen más intensas y de alguna manera le vienen ideas persas de una religión que los mismos judíos, a pesar de estar convencidos de que la suya era la verdadera, estimaban mucho. Y sobre todo cuando se extiende en Israel el influjo impresionante de creencias que pertenecen a la religión griega más o menos antigua. Es decir, los órficos, aquello que había sido revelado por el dios Orfeo. Cuando eso se extiende en Israel,
Entonces es cuando los israelitas creen. Entonces tú te imaginas a Jesús, cuando él habla del infierno y del cielo y todo eso, pues es un fariseo. Lo siento para algunos que dirán, como dice este hombre, que Jesús era un fariseo. Lo era. Ajá. Y hay ¿Qué son los fariseos, para quien no conoce ese Pues los concepto? fariseos son aquellos que se apartaban, los judíos que se apartaban de la masa, de tal manera que pudieran vivir una vida de pureza, de estudio de la ley y de observancia plena de la ley. Ajá. Entonces Jesús era uno de esos, y lo que te puedo decir es que yo estoy convencido que no tenía ni idea que esa fe tan firme que tenía de la resurrección no tenía más de 200 años firmes en Israel. Ya. ¿De dónde surge esa creencia? Es decir, es curioso que de repente no se crea nada, o sea, viene como influencia, pero ¿no está basada en un conocimiento profundo o son simplemente mareas, se puede responder muy bien. Se puede responder muy bien, tanto en lo que respecta a la religión egipcia, al principio de una manera un poco nebulosa, a la religión irania también de una manera nebulosa, pero desde el siglo VII, en la religión griega, la base de lo que luego será el juicio final es empezar a considerar el hombre no como una unidad, no como cuerpo y alma, sino como alma y cuerpo separados, y que el alma es de alguna manera espiritual e inmortal, y que si no muere, tarde o temprano, tiene que llegar a un sitio donde descanse. Y segunda idea, unido con el alma inmortal, la necesidad de, al ver las injusticias que hay en este mundo, la necesidad que tiene todo el ser humano de decir, tiene que haber otro sitio más allá, una vez que creo que mi alma es inmortal, donde toda esta injusticia se repare. De ahí nace. 900-137 nuestro teléfono. Próximo día 30 de octubre es la cita. Hablando de cosas que nos dieron mucho miedo, que todavía siguen dándonos mucho miedo. ¿Cuándo se institucionaliza? Eso. La idea del juicio final en la religión católica. Vamos a ir a nuestra religión. En la religión cristiana el juicio final se instaura, sí. Me gusta. Sí. Eso, pues, claramente en nuestra religión, como separada del judaísmo, Ajá. se instaura claramente en los evangelios. Porque ahí, por ejemplo, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el que tenga un evangelio por ahí que lo lea, ya verá, ahí hay una descripción pavorosa del juicio final. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos tiene los preludios con todos los cataclismos cósmicos del juicio. Ahora bien, en el judaísmo, madre de la religión judeocristiana primero y luego cristiana, el juicio final está antes, en torno ya al siglo tercero, como digo, o siglo segundo, ya está bastante claro. Ya. Yo recuerdo una frase que me decían, llanto y crujir de dientes, pero bueno, quizá cuando hablemos del infierno hablemos de eso, ¿no? Sí. Un juicio final que sea de forma personal, es decir, tú te mueres. No, al principio no. Al principio es un juicio global. Global. La idea de un juicio personal, estrictamente personal, curiosamente en el cristianismo lo tenemos testimoniado con toda claridad a partir de la época de San Agustín. O sea que en el siglo IV. Uh-huh. Antes queda un poco oscuro. Es que la religión cristiana, incluso para definir lo que es la naturaleza de Jesús como hombre y Dios, tardó aproximadamente 430 años después de la muerte de Jesús para definirlo. Así que notes en el concilio de Calcedonia del 451. O sea que no se extrañe nadie de los que nos oyen de que también se tardara en saber eso del juicio final y el juicio particular. Mira cómo suenan las campanas. Sí. Que anuncian el juicio. Juicio final para todos. Y el Evangelio está hablando de una serie de cataclismos y de... Previos. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, el choque de los astros, de una manera tremenda. Temblores espantosos. La aparición, que dice Mateo claramente, del estandarte de Cristo. Rayos, relámpagos, la caída, como decíamos, de todos los astros, lluvia de sangre, grandes guerras, se pelean unos a otros, un cataclismo final en el que prácticamente cuando llega el momento del juicio, casi todos se han matado entre sí. Por el pavor a todo Sí. eso que llega, ¿no? Sí.
Eso lo tenemos descrito en los evangelios. El que quiera lea Marcos 13. ¿eh? Ya. ¿Y cuándo se instaura esa otra idea de el juicio personal? Que a mí me daba también mucho miedo, que de repente mueres y te encuentras delante de... Pues es relativamente sencillo cuando se ve... la idea del juicio final está al principio del cristianismo unido a la venida de verdad de Cristo. Es decir, Jesús fracasa aparentemente en su misión porque los judíos pues acaban matándolo, ¿no? Entonces termina aparentemente, pero como resucita según la creencia cristiana, vendrá. Y entonces cuando viene ya como juez y juez supremo de vivos y muertos. Pues bien, esa venida se creía, tanto Jesús lo creía, no como él mismo, sino como, digamos, Dios, que fuera el juez, como Pablo de Tarso y los cristianos, San Pablo, y todos los cristianos primitivos estaban totalmente convencidos de que ese fin del mundo, con la venida de Jesús, estaba, digamos, pues a la vuelta de la esquina. Ahora bien, vendrá como ladrón en la noche. Exacto, y cuando nadie lo sabe, pero en esta generación. Pero cuando eso se retrasa, eso tiene dos efectos. Uno, insistir mucho más de lo que hizo Jesús en que el reino de Dios en la tierra ya ha empezado y que es la Iglesia. Y segundo, dejar el juicio final allí, por los siglos de los siglos o por milenios, no sabemos cuándo, ¿no? O sea, muy al final, naturalmente, enseguida los cristianos se plantean, bueno, ¿y cuando yo me muera qué pasa? Y los doctores de la Iglesia dicen, cuando tú te mueras, habrá un juicio privado para ti, en ese mismo segundo. Y ya los malos irán al infierno en ese instante, los que necesitan purificación, al purgatorio, y los otros a un cielo previo del alma solo. Y luego hay el juicio final para todos aquellos que vivan o tengan que resucitar, pongamos dentro de miles de millones de años, teóricamente, o dentro de 1000 años, o dentro de 2000 o 3000, entonces se hará un juicio justificatorio delante de todo el mundo. La sentencia que fue clara para ti o para mí será clarísima delante de los ojos de los millones que vivieron. Qué curioso. Déjame que te vaya preguntando algunas cosas. ¿Has estado en Jerusalén alguna vez? Sí. En el Monte de los Olivos, la cantidad de tumbas que hay. Ellos creen que van a ser los primeros en resucitar cuando vuelva Cristo. Efectivamente, porque la venida del Mesías desde el capítulo 14 de Zacarías probablemente es en el Monte de los Olivos. ¿Sí? Sí, en el sentido de que el Mesías volverá en Jerusalén, pero como iba tanta gente para la Pascua, tuvieron que expandir, digamos, los aledaños de Jerusalén y considerarlo el Gran Jerusalén. El Monte de los Olivos, ya en época de Jesús, es el Gran Jerusalén. Es decir, que si los pies del guerrero divino, que viene antes del juicio, instalar el reino de Dios en la tierra, se ven, donde se verán probablemente es en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. ¿Cuánto durará ese reino de Dios cuando regrese? Pues según los datos históricos que tenemos. El cristianismo ha oscurecido totalmente esa fase, digamos, terrenal. Si tú ahora lees los evangelios, y cualquiera, vamos, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, coger papel y lápiz, prácticamente queda oscurecido. ¿Sabes por qué? Pues por la influencia de San Pablo en los evangelistas, que San Pablo no es un judío de Jerusalén, sino que es un judío del Imperio Romano. Y entonces, claro, ese reino en la tierra es imposible de vender como mercancía religiosa, y entonces esa parte queda oscurecida. Y ya, entonces te diría, ¿cómo podemos saberlo? Pues no sabemos. ¿Tú sabes cómo lo he reconstruido yo en el libro? ¿Cómo? Pues utilizando los datos del capítulo 20 del Apocalipsis. Y he dicho, señores, si el Apocalipsis está en el Nuevo Testamento y es considerado sagrado, supongo que se me permitirá utilizar el capítulo 20, donde se habla de un reino de Cristo en la tierra intermedio de 1000 años. 1000 años. Ah, y una cosa curiosa. En esto he cambiado un poco de opinión, desde que escribí el libro. Sí. ¿Sabes? Pensando, dice, 1000 años. Pues probablemente en esos 1000 años la gente no muere y no se casa. ¿Y tú sabes por qué 1000 años? ¿No muere y no se casa? No. ¿Por qué? Porque el que viva esos 1000 años en esa especie de jauja feliz, que será el primer reino de Dios en la tierra, tal como lo describe el Apocalipsis, he llegado a la conclusión de que como hay un principio apocalíptico que es el final, será como el origen, el principio.
¿No habéis caído en la cuenta? ¿Tú no has caído en la cuenta? ¿Cuántos años vivían los patriarcas antes del diluvio? 100 y pico, 200. No, 980, 700. 890, cerca de 1000. Pues bien, en ese reino final, que es como volver, cada uno vivirá probablemente los 1000 años. Con lo cual se explica perfectamente ese dicho de Jesús. En la resurrección, los hijos de la resurrección ni se casan, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. ¿Por qué? Porque vivirán 1000 años. Déjame que te haga preguntas, me estás dejando alucinado. ¿El Islam también tiene concepto del juicio final? Sí, claro, Sí. totalmente, sí. Ten en cuenta que el Islam recibe toda la tradición judía y toda la religión cristiana que había en la península arábiga en el momento. Ajá. Y lo amalgama con su religión, sin duda alguna. Pregunta también cómo veía Lutero el juicio final. Pavoroso. Era horrible, tenía una angustia impresionante. Entre otras cosas, porque estaba totalmente, era un monje agustino, y antes de llegar a la idea, digamos, que es el inicio de la reforma, de decir, yo me voy a salvar por la fe, pasó toda su vida que no podía dormir por el miedo del juicio final. Y luego cuando dijo, bueno, ya estoy salvado, tú sabes que Lutero decía a la vez que tú, como cristiano, eres justo, pero a la vez pecador. Eres justo, ya está, ya estás por la fe, digamos, de alguna manera redimida, pero eres pecador al mismo tiempo. Yo creo que a Lutero la idea del juicio final no se le apartó de su cabeza ni un solo día, ni una noche en toda su vida. Ya. Ahí has confesado que te daba miedo esa idea también. A mí Sí. yo cuando estudiaba era pavoroso, ¿eh? Pero yo ahora ya no. Ahora ya no. No. Luego nos contarás por qué. Luego hay otros grupos cristianos también que de repente llaman a tu casa y te meten un miedo con eso del juicio final que te vas. Claro, porque son testigos de Jehová y otros Yo que se toman el Apocalipsis al pie de la letra. Yo no he dicho quiénes. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si no faltaba el juicio final, fijaros lo que espera. Abierto hasta las 2. ¿Qué pasa? Que viene lo de Super Submarina. Con Paloma Arranz. Sí, han escuchado bien. Super Submarina, la banda de Baeza que para muchos se ha convertido ya en el grupo revelación del año. Este sábado actúan en Abierto hasta las 2 y nos dejamos contagiar por su magia electroviral. ¿Electrovirales con H? Abierto hasta las 2. La noche del sábado al domingo a las 12 en Radio Nacional. Y por si queréis seguir preguntando, 900-137-137 en nuestro teléfono y una forma de participar en el concurso. Si ya no metieron miedo con el juicio final, lo del infierno era tremendo. Menos mal que luego, durante algún tiempo decían que era yo recuerdo, ¿no? A mí me enseñaron que era un sitio físico. Sí. Es decir, que había un infierno físico, Sí. que había un cielo físico. Sí, Después, cierto. hace muy poco tiempo... Hace muy poco tiempo, eso que habéis dicho ahí del Estado, eso es teología muy moderna, ¿eh? Sí, dijeron y cambiaron la idea, ya no es un sitio. es Hasta un el estado. siglo XX se ha creído en toda la cristiandad que era un sitio físico que tenía llamas y que había gusanos y desgarrarte las entrañas, colgarte de la lengua, etcétera. Hombre, ya lo has visto si vas al Museo del Prado, no tienes nada más que ver. El Bosco, ¿no? El Bosco, claro. Ajá. ¿Qué era el infierno? ¿Cuándo se define? ¿Cuándo se...? En el ámbito que nos interesa, Sí. que es el ámbito judío y cristiano, se empieza a definir en una obra que se llama Libro Primero de Enoc. Enoc es el sexto varón en la sucesión de Adán. El sexto varón. Capítulo 5 del Génesis. ¿Cómo lo controlas todo? No, bueno, pero tantos años, te digo, como tú controlas otras cosas. Que Bueno, vaya, joder. y entonces, este ya describe, pero curiosamente describe un infierno que es unas cámaras que son heladas, donde se mueren de frío, son como unas paredes de acero, frío, y se mueren de frío, y otras cámaras que son ardientes. Y las almas van pasando de una a otra, ¿eh? Sí. O sea que entonces es un frío que pela o un calor que te matas. Eso lo acepta El cristianismo totalmente. Y sí. ya ves. Bueno, yo tengo que decir que en honor a la verdad, infierno eterno y con fuego está poco en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchas noticias de que el que sea malo, es decir, que Dios es muy misericordioso, pero le dan un palo muy fuerte, el castigo, etcétera. Eso sí. Pero no hay más de 6, ¿eh? 6 testimonios en el Nuevo Testamento. Es bastante. Bastaría con que hubiera uno. Y en eso que tú decías antes, llanto y crujir de dientes, eso lo dice especialmente Jesús. Allí será el llanto y crujir de dientes. Desde luego lo dice en la parábola de los siervos malvados y en otras, clarísimo. Yo estoy convencido que Jesús creía que era un lugar
que era físico, que estaba debajo de la tierra y sobre todo que tenía fuego y gusanos y otros tormentos de desgarro, mal olor, también Sí. decían los judíos. Y donde habitaba el diablo. Sí. El Sí. diablo. Va cambiando a lo largo de la historia Sí. de la Iglesia ese concepto tan tremendo al que nos condenaban nos condenaremos si somos malos. Pero muy poco. Sí. Ten en cuenta que, por ejemplo, a Orígenes, el sabio alejandrino, que debería ser santo, que es uno de los constructores de la gran teología cristiana, pero de los grandes, este hombre no es santo, precisamente porque defendió la idea de que Dios era tan bueno, que el infierno no era eterno. Tú imagínate un hombre tan malo, pongamos, como Hitler, ¿no? Algo así. Bueno, que él no se lo creía, pero que, en fin, que objetivamente mata a tantas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiera caído en manos de Orígenes, pues hubiera dicho, bueno, pues Dios lo castigaría correspondientemente al número de gente que ha matado. Tantos años, más o menos, haría un cálculo, bueno, a lo mejor 1000, 2000 años, ¿no? Pero al final se acabaría para él el infierno. Eso le costó el entrar dentro del catálogo de santos a Orígenes. Y en teoría toda la teología de Orígenes, que tenía también algunas ideas curiosas, entre comillas, como era la metempsicosis, es decir, el cambio, que el alma va... La transmigración del alma, pues eso lo defendía él como buen platónico. Todo eso le costó una condena a rabiar por los padres de la Iglesia. Has hablado de la reencarnación. Nunca se ha querido la reencarnación desde el punto de vista en el cristianismo, desde Orígenes, prácticamente no se cree. ¿Anteriormente sí? Anteriormente había mucha gente, sí. ¿Por qué? Porque los cristianos eran platónicos. Y los platónicos creen firmemente, y los pitagóricos. Es decir, Platón acepta esa idea de Pitágoras. Es absolutamente necesaria la reencarnación si tú crees que el alma es inmortal. ¿Por qué? Pues porque el alma se impurifica de algún modo con el contacto con la materia y necesita o ser un hombre súper perfecto. Y los antiguos decían que solo había uno, Sócrates. El hombre perfecto. Solo uno. Todos los demás tenían que reencarnarse. Ya. Uno muere, está ese juicio, a ver si es válida la idea, te estoy exponiendo una idea, y te condenan al cielo, al infierno, según tus actos, o al purgatorio. ¿Eso ocurre o hay que esperar a ese juicio final del que hablábamos antes? ¿Ocurre en el momento de tu muerte? Ahora, en la teología que ha estado vigente, pongamos en general hasta el siglo XX, sobre todo en la Iglesia Católica, la doctrina era, si resultabas condenado, tu alma iba desde ese instante ya al infierno. Es decir, que el juicio ya se daba en el momento de tu muerte, sí. ¿no? Bien. Y si resultabas salvado, justificado, tu alma iba o bien al purgatorio, ciertamente, o iba directamente al cielo. Como dijimos antes, el juicio final tiene dos aspectos. Uno, ratificar tu sentencia, positiva o negativa. Y segundo, que lo sepa todo el mundo. Y yo añadiría uno tercero, que es muy judío y que también lo admite el cristianismo, que tu cuerpo transformado, sublimado, espiritualizado, un cuerpo espiritual, pneumático, es decir, como de aire, participe también de tu felicidad. Porque si Dios te creó cuerpo, no fue por nada, dicen los judíos, fue por algo. No va a permitir que tu cuerpo sea eternamente polvo. Ya. Eso está bien, ¿eh? Muchas preguntas tenemos por aquí. Dice, ¿a qué se refiere la Biblia con el concepto de segunda muerte? La segunda muerte es una expresión del Apocalipsis y está expresada claramente en el capítulo 21, sobre todo al final. Y se refiere que, como dijimos antes, en el capítulo 20 se describe en dos versículos, nada más del 4 al 6, el reino de Cristo durante 1000 años. Durante esos 1000 años está Satanás atado. Eso es una antigua leyenda que está en el libro de Tobit. Satanás atado. Cuando pasan 1000 años, por un designio misterioso, Satanás es desatado y coge a todas las naciones de la tierra y empieza la gran batalla definitiva contra el Cordero y contra Dios. Esa batalla, naturalmente, triunfa el bien. Aquellos que mueren en esa batalla y son definitivamente condenados y van a un lago, un estanque, de fuego y azufre, eso es la segunda muerte y definitiva. Seguimos, cambiamos de concepto. El cielo. ¿De dónde surge esa idea de cielo? La idea es clarísima ya en Grecia.
no está tan clara, por ejemplo, en Egipto, de lo que hablábamos antes, porque, como decíamos, los que viven con Osiris de alguna manera están en el reino de los muertos. Pero en Grecia y en el judaísmo antiguo, la mayoría de la gente creía que cuando moría iba a un depósito donde tu cuerpo y tu alma pues se transformaban en una especie de humo y ahí duraba por toda la eternidad, como una especie de humo etéreo que no eras nada, pero que seguías. Ahora bien, cuando, como dijimos antes, las ideas de los órficos, es decir, de aquellos que dijeron que el hombre estaba compuesto de alma inmortal y de cuerpo, ya se propaga incluso por Israel, naturalmente antes se había propagado por Grecia. Y lo tiene Platón claramente, y es el mito de las islas de los bienaventurados. Es decir, si tú mueres, pagas a Caronte, sabes que le tienes que pagar una moneda, ¿no?, para que te pasa. Luego el rey Minos pesa tu alma, y también en el mundo griego, y si resulta que tus obras buenas valen más, vas a la isla de los bienaventurados. ¿Y qué es eso? Pues una especie de prado, ¿se lo imaginan?, donde tiene un monte, en ese monte están los dioses, y tú participas más o menos de una vida inmortal que consiste en un banquete perpetuo. Alegría, gozo, felicidad, eso en la mayoría de la gente. Y para los filósofos, pues una contemplación de todas las ideas divinas, del uno, del bien, de todas las virtudes. Ese es el cielo. Por una parte, una cierta vida material. Ya. La diferencia con el cielo de los islámicos, que también tienen un cielo, los guerreros iban a ese paraíso con no sé cuántas vírgenes. 72. 72 vírgenes. Sí. Pues fíjate. ¿Había sexo en el cielo entonces? Se supone. Ya. Es decir, que ellos recogen esa idea tan judía del cuerpo, pero no lo espiritualizan como San Pablo y el cristianismo. Ajá. Es un cuerpo-cuerpo. Ya. Jesús no lo acepta eso, ¿eh? También los guerreros del norte también creían que había un cielo para ellos, ¿no? Sí. Es una creencia que se da. Que se tiene que dar por el principio de que cuando nos hacemos hombres reflexivos, deseamos que haya justicia. Tiene que ser en la otra vida. Preguntan cosas acerca de los seres fallecidos, están con nosotros aunque no los veamos. Eso... ahí no entras. No entro. Si en alguna cultura en el momento de la muerte hay alguna alegoría, referencia de que te lleven o te roben por los pies. Tanto en lo que yo conozco, que te lleven por los pies llevan a los condenados, está ciertamente, no que te lleven en general, como tú me has dicho. Uh-huh. La pregunta, desde luego los condenados son arrastrados por unos ángeles perversos que te llevan por los pies, por la lengua, por lo que sea. En líneas generales, en el cristianismo, en el testamento de Moisés, Apocalipsis de Moisés, resulta que lo normal, lo que se piensa es que el alma es llevada por las manos de los ángeles. Es decir, vienen los ángeles y con sus alas juntan las manos, por ejemplo, a una pareja y llevan el alma hasta arriba. Es bien bonito. Uh-huh. Concepto de reencarnación siguen insistiendo. ¿La Iglesia Católica ya no acepta la reencarnación o eso se ha quedado ahí un poco...? No. Formalmente no la acepta. No la acepta. Pero antes sí la aceptaba. Sí, vamos, quiero decir, no había una formulación de fe para no aceptarla. Mientras no haya una formulación de fe estricta que diga yo esto no lo acepto, tú puedes defenderlo. Lo que no esté expresamente prohibido está permitido. Ya. La Biblia también hablan de 144.000 justos. ¿Tiene que ver algo esto con un juicio final? Sí, pero tiene que ver más con el primer reino de Dios. Eso está también claramente a partir del capítulo 12-16 del Apocalipsis. Los 144.000 justos es un número simbólico y son 12 por cada 12.000 tribus. Ese número simbólico son todos los cristianos que de alguna manera han resistido al Imperio Romano, no han cedido ante la bestia, no les han puesto la marca de la bestia en su mano y en su frente, han resistido, han muerto, pero luego Dios los resucita por medio del Cordero, que es Jesús, y viven felices en esos 1000 años, en esa jauja feliz que es la tierra. 1000 años. Hablemos de Apocalipsis. Hay mucha gente, cuando hablabas de esos 1000 años en los que el diablo andaría suelto por el mundo creando la batalla, cree que en este momento hay algunos
estudiosos que se atreven a decir que es en este tiempo en el que eso está ocurriendo. Sí, sí. Hay datos que, desde el punto de vista histórico, como tú lo ves, de textos que puedan dar pistas de que estemos viviendo un tiempo como el del Apocalipsis, antes del juicio. Realmente no. Desde el punto de vista estrictamente católico, aunque, como tú has dicho muy bien, y cristiano en general, el juicio y el reino futuro, el de los cielos, solamente, digamos, el moderno, dejado aparte el reino terrenal, aunque venga como un ladrón y que no te lo esperes, sin embargo, vendrá con signos. Y lo verán todo el mundo y todo el mundo sabrá que es el juicio final. Pues por lo tanto, pues yo creo que ya con eso está respondido. La pregunta se verá y es clarísimo, ¿no? ¿Y crees que algunos de esos signos que dice el Apocalipsis se han cumplido ya? No. Todavía no. No. La Iglesia lo que cree es que el reino de los cielos, de alguna manera, que es el reino de Dios, ha empezado con la venida de Jesús. Pero ha empezado en sus primeros, digamos, técnicamente inicios, y que la Iglesia lo transforma en un reino interior que está entre nosotros, espiritual, un reino moral, y no ha venido todavía el reino definitivo. En un minuto a ver si me puedes contestar el pecado. ¿De dónde surge la idea de pecado? La idea del pecado no existe normalmente en las religiones que son politeístas. La idea del pecado no está en Grecia y en Roma. Normalmente nadie tiene esa sensación. Tiene la sensación de desmesura. Pero la idea del pecado surge sobre todo en las religiones monoteístas. Y cuando ese Dios, que es único, da una ley. En el momento en que quebrantas la ley, eso lo habéis dicho muy bien, surge inmediatamente el concepto de pecado. El concepto de pecado es quebrantamiento consciente, voluntario, hace falta ser adulto, de una ley que sabes a ciencia cierta que ha sido otorgada por la divinidad. Ya. Cuando le dan las 10 tablas. Las 10 tablas ya hay un concepto claro de pecado. Anteriormente no. Anteriormente, según los judíos, de alguna manera, la ley judía opina que antes lo que había era una especie de ley universal grabada en los corazones de todos los hombres, que más o menos corresponde con ese decálogo que luego firmemente aparece en las tablas de Moisés. Es decir, Noé, que es muy anterior a Moisés, de alguna manera ya enuncia un primer predecálogo. Ya. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos que hacer una pausa. El pecado original, ¿por qué Dios está mal? Bueno, pues responderemos en lo que se pueda. Hacemos también una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Nuestros compañeros nos dan toda la actualidad y enseguida regresamos. En la segunda parte del programa os vamos a hablar. Tenemos un mensaje de Emilio Fiel con esto de los mayas que será interesante que escuchéis. Seguiremos hablando de pecados originales de mujeres y alguna relación de Jesucristo con las mujeres, de si existe o no existe ese cielo y el infierno y mucho más. Y no olvides mañana la segunda cita. Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez vienen al programa para contarnos también una parte desconocida de nuestra historia, la conquista de Norteamérica. Dicen que hubo muchos españoles allí y es bastante desconocido.